tenemos el gran gusto, el honor de que nos acompañen tres prestigiados historiadores, la doctora Josefina Vázquez, la doctora Catherine Andrews y el doctor Andrés Lira, que nos ha hecho el favor de impartir el seminario en las tres sesiones anteriores y ahora como parte también de esta mesa redonda. Me voy a permitir leer algunas líneas de los extensos currícula de cada uno de ellos. Para presentarlo, lo voy a leer a los tres y luego ya le daré la palabra inmediatamente a Catherine Andrews, luego a la doctora Josefina Vázquez, y si Andrés se anima y quiere hacer réplicas, comentarios, objeciones, pues también tendrá la palabra al final. La doctora Josefina Vázquez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Historia de América por la Universidad Central de Madrid, con postdoctorado en Historia de Estados Unidos por la Universidad de Harvard. Es investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, profesora emérita del mismo colegio, pertenece al Sistema Nacional Investigador. En 2003 obtuvo el Premio Andrés Bello de la OEA y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y es integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, además de ser miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1978. Sus investigaciones se han centrado en la historia social, política y diplomática de México a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y entre sus principales y numerosas publicaciones voy a señalar tres de ellas: México al tiempo de su guerra con Estados Unidos, 1846-1848, Tratados de México, Soberanía y Territorio, 1821 a 1910, El establecimiento del federalismo en México, 1821 a 1927, en 2003, entre otras, decía, muchas publicaciones. La doctora Catherine Andrews es doctora en Historia de México por la Universidad de St. Andrews en Escocia. Su principal línea de investigación es la construcción del Estado de México durante el siglo XIX. En esta área ha formado parte de diversos proyectos de investigación, entre los que se puede mencionar el pensamiento constitucional mexicano en la primera mitad del siglo XIX, partidos, facciones y otras calamidades, América Latina, siglo XIX, entre otros. Profesora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde funge también como coordinadora del programa de rescate de archivos. Su obra más reciente, y ojalá podamos tener acceso con una estupenda distribución, Entre la espada y la Constitución, el general Anastasio Bustamante, 1780-1953, que se publicó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 2008. Vamos a verla inmediatamente a la biblioteca para tenerla aquí. Y entre otros muchos artículos menciono uno que apareció en este libro, que es coordinado por Erika Pani, Conservadurismo y Derechas en la Historia de México. El título del artículo es sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la Primera República Federal, 1824-1835. Permito también leer algunas líneas del currículum de Andrés Lira, que lo hicimos al principio también del seminario. Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por el Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York. Ha sido coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y desde 1995 hasta 2005 fue presidente del mismo. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Entre sus obras, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México, Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, Espejo de discordia, la sociedad mexicana vista por Lorenzo de Zavala, José María Limora y Lucas Alamán, y Lucas Alamán en la preparación que hemos revisado en este seminario, en edición de Cali Arena de 1992. Sin más, cedo la palabra a Catherine Andrews. Y muchas gracias por venir a. ¿Cuánto tiempo tenemos? Casi le diría lo que quieran ustedes, pero no, unos 20 minutos, 15, 20 minutos, es que es 25 minutos, entonces, media hora. 40 minutos. No. Muchas ganas de escucharnos. Entonces, pues,
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Es mi primera vez a venir aquí a ICANN. Yo me entusiasmé cuando me invitaron, precisamente porque la pregunta de por qué de Lucas Alamán hoy es una pregunta que yo creo que podemos hacer de cualquier cosa que se hace en estudios de historia, ¿no? ¿Por qué estudiar historia? Esa es la misma tipo de pregunta, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestras vidas actuales hoy en día, ¿verdad? Lo que ha pasado. Y yo creo que lo que espero decir ahorita podría enseñarnos un poquito sobre precisamente qué puede decirnos el pasado sobre nuestro presente. Porque lo que yo quiero platicar hoy es sobre un proyecto de Lucas Alamán, un proyecto particular que se escribió en 1830 como una serie de editoriales en un periódico oficial del gobierno en que él participaba en aquel entonces y que luego se publicó como folleto en 1835. Era un proyecto de propuestas de reforma a la primera Constitución de México, la del 24. Obviamente ustedes entenderán por qué es un tema que hoy en día quizás es más relevante que nunca en la situación actual en que estemos empezando a discutir pues, reformas a la Constitución de 17. Entonces, me gustaría hablarles un poquito de las reformas. Voy a empezar hablando un poquito, darles un poquito de contexto histórico para que ubiquen, luego hablaré un poquito del proyecto y si me da tiempo, porque luego uno se entusiasma y no le llega a decir todo lo que quería decir. En la parte final de lo que traía es una reflexión sobre qué podría decir Lucas Alamán sobre las diferentes propuestas de reforma que se han propuesto hoy para reformar la Constitución 17. Entonces eso es lo que quería decir, pero no sé si el tiempo y la paciencia de ustedes va a ser suficiente para que llegue a terminar todo. Pero bueno, si luego podemos platicarlo al final, pues con todo gusto. Entonces, Alamán escribe este proyecto de reformas en un momento cuando la Constitución de 24 estaba siendo debatido. Al igual que hoy, hubo un consenso entre los políticos que la Constitución en su forma en que regía en aquel momento, en 1880, no estaba apta para las circunstancias. Que había cosas que se tenían que cambiar, ¿no? Pero la cosa es que, como sucede igual hoy, nadie se podría ponerse de acuerdo sobre exactamente cómo se debe cambiar para que las cosas serían perfectas, ¿verdad? Que funcionaría hoy. Entonces, había muchas diferentes propuestas de reforma en aquel momento, y Lucas Alamán es uno de ellos. Otros vienen de las legislaturas de los estados, porque según la Constitución de 24, pues fueron las legislaturas que fueron las encargadas de sugerir reformas a la Constitución en un primer momento. Entonces, en 30 circulan varios proyectos, la mayor parte vienen de las legislaturas, hay este de Lucas Alamán y hay otros varios que luego van saliendo de otros pensadores que no son pensadores del momento, ¿verdad? Pero yo obviamente me quiero concentrar obviamente en Lucas Alamán. Si les interesa, luego les puedo sugerir dónde están los proyectos y las cosas que tenemos sobre ellos.